Canibalismo en el mundo prehispánico fue una práctica común en muchos pueblos del Nuevo Mundo antes de que llegaran los españoles. Estamos hablando de exageraciones, estamos hablando de una leyenda rosa española como el vídeo que hicimos hace poco, en fin. De esta cuestión interesante y espinosa vamos a tratar con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial, que de hecho, como últimamente se pelea con medio mundo, una de las, de las peleas que has tenido, Emilio, en Venezuela Provincial ha sido por el tema este del canibalismo, concretando en los Caribes, ¿no? Correcto, Antonio. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, es un tema que ha despertado mucho debate, ¿no? Inclusive hasta salieron algunos profesores de la Simón Bolívar a rebatirme y diciendo que estamos cayendo en leyenda negra contra los caribes, ¿no? Pero simplemente uno se está basando en las crónicas de la época y después volví a sacar otro artículo en el cual publico estudios hechos por universidades de los Estados Unidos que confirman que las crónicas son verdaderas y están en lo correcto, ¿no? O sea, es un motivo en el cual yo creo que no debería haber debate porque las pruebas tanto arqueológicas como de las crónicas están ahí, ¿no? Uh -huh. Va a dar mucha caña el tema, eso te lo aseguro. Hombre, verás, debate, ¿cómo te diría? Si es cierto que desde finales del 15 hasta principios del 16, toda la onda que va desde las leyes, toda la legislación, cuando empieza la legislación indiana, ¿no? Leyes de Nueva, leyes de Burgos, leyes, en fin. Todo esto empieza porque hay una problemática, no existía la antropología como la entendemos hoy, y una problemática teológica sobre cuál es la condición del indio. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos le empiezan a decir a la reina católica Isabel de Castilla que, claro, esta gente pues son salvajes, son antropófagos, por tanto no pertenecen a la civilización. Hay otros teólogos que dicen, no, no, perdona, eso solo se da en determinados grupos. Y cuando empiezan a llegar indios a la península, la reina católica se escama. Dice, oye, vamos a dar un parón aquí, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y ahí empieza un debate sobre si son antropófagos, sobre si no, sobre cuál es su condición. Hay que decir que la teología o los teólogos españoles ganan por goleada la opción de comillas, ¿no? Hablando, poniéndonos un poco en situación de que, oye, que son personas, son seres humanos, son libres, son vasallos de la corona. Los reyes católicos fomentan el matrimonio, ¿no? Entre españoles e indios y españolas. O sea, pero claro, si de verdad esta gente están teniendo estas prácticas tan inhumanas como botín de guerra, por las guerras entre moros y cristianos, siglos, ¿no? Que se daba esta práctica, lo podemos traer a la península. Hay que recordar una cosa, Bartolomé de las Casas tuvo un esclavo indio. Y Bartolomé de las Casas es un detalle que se olvida sobre Fray Bartolo. ¿No? Y sus propios misioneros, cuando fundó una misión en Cumaná, sufrieron del canibalismo, los asesinaron y se los comieron los Claro, indios. y a eso iba Emilio, porque es decir, que a mí no me cabe duda de que hubo picaresca por parte de algunos conquistadores encomenderos. Ahora bien, lo cortés no quita lo valiente. Eso no quiere decir que el canibalismo no existiera, pero como tú bien dices, hay, vamos, en el Caribe y en México y en otras partes del continente americano, testimonios de sobra sobre este tipo de prácticas. De hecho, No, sobre todo en la México. controversia teológico-política viene por aquí. Sí, pero sobre todo en México se han conseguido torres de carabela que los arqueólogos han dicho, sí, es verdad que lo que decía Cortés, ¿no? De que los aztecas sacrificaban a la gente y hacían torres con las carabelas y los huesos de estos sacrificados, ¿no? O sea, ahí están las pruebas arqueológicas. Y bueno, y en el Perú, sobre todo en el Alto Perú, en las montañas, vemos también momias de niños que fueron sacrificados, que le dieron coca para estar drogados y morir, ¿no? Como un sacrificio para los dioses. Lo que pasa es que, claro, en el Caribe hay un poco más de debate, digamos así, porque no eran grandes civilizaciones como los aztecas o los incas, y las pruebas arqueológicas son menores, pero existen, las hay. De eso ahorita más adelante hablaremos, ¿no? Pero yo me quiero centrar un poco en esto en los Caribes, porque es el tema que menos se habla, Sí. ¿no? Que menos se toca.
Y hay que decir que en 1493, cuando el primero que tiene contacto con las tribus caribes es Cristóbal Colón, y tuvo un recibimiento hostil. En su relato describe a hombres feroces hábiles con arcos y flechas que gustaban devorar de carnes humanas, que conservaban huesos humanos en cestas y cabezas y piernas sangrantes colgaban de las vigas de las casas de los bohías de los indios, ¿no? Y bueno, ¿quiénes eran estos indios? Nada más y nada menos que los indios caribes. Que estos indios habitaron más que todo las Antillas y también a lo largo y ancho del territorio de la actual Venezuela y la actual Colombia. Y dice un cronista que se llama Girolamo Benzoni, que es, bueno, súbdito de la corona de Castilla, pero italiano, ¿no? En su historia del Nuevo Mundo. Señala, a lo largo de casi toda la costa de Tierra Firme es Venezuela y Colombia, los indios tenían la costumbre de comer carne humana, dice Jacob. Hay que poner como ejemplos de tales atrocidades. Tenemos que en 1520 son devorados por los caribes tres frailes de los conventos de espíritu de Maracapana. Esto es en el oriente de Venezuela. Y apunta el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo sobre el mismo que de los caribes de Macarapana. Cito, una muy grande cantidad de calaveras de cabezas de hombres envijadas como los trofeos de los hombres de allí habían devorado y comido. Y uno de estos bohíos estaban dos indios atados para comerlo, pues estaban muy gruesos porque así los engordaban para eso. O Sí, sea, como animal de ganado, como ganado, ¿no? como ganado, o sea, los cebaban, ¿no? Los engordaban y los tenían amarrados para después devorarlos, ¿no? Estos son los indios caribes de Macarapana, del oriente de Venezuela. Después, si seguimos, podemos leer lo siguiente. La expedición de Alonso de Herrera por el Orinoco del año 1534, este tuvo que arremeter contra los caribes al presenciar cómo disfrutaban de un banquete de carne humana. Además, liberó a varios indios que se encontraban atados a los árboles e iban a ser devorados. Esto es en el Orinoco, no es en la zona costera de Macarapana. O sea, Sí, sí. estamos viendo relatos similares en distintas zonas geográficas y distintos años. Y hay que decir que sí, que Alonso Herrera, un conquistador, al ver eso, empaló a muchos de esos indios, al ver esas atrocidades, ¿no? Y no, de hecho, fíjate que en México algunos cronistas como Bernal Díaz del Castillo, Fernández de Oviedo, reconocen el miedo que pasaron, que se llegan a orinar en los pantalones al ver estas prácticas terribles, no sanguinarias. También te digo una cosa, volviendo un poco a lo anterior, a la controversia teológica política, con Colón, por ejemplo, iban frailes mercedarios, ¿no? Entre otras órdenes que empiezan a llegar, y claro, los mercedarios, su labor en el Mediterráneo había sido rescatar cautivos cristianos, rescatar esclavos europeos cristianos, principalmente españoles, pero también gente de Italia, de los Balcanes, etcétera, que habían secuestrado a los musulmanes del norte de África. Claro, al llegar al Caribe y ver que aquello, ya llega un momento que se está viendo que aquello no es Asia, que aquello no es ni los extremos de Turquía, ni es China, ni es Japón. Ven un mundo nuevo con este tipo de prácticas que no se daba en el 100%, pero sí en determinados pueblos. Caramba, yo me imagino la impresión, y yo no estoy justificando nada, pero sí me imagino la impresión de gentes que estaban acostumbrados a conflictos de otra índole, los conflictos entre moros y cristianos, de rescatar cautivos y demás. Esto tuvo que suponer una impresión, bueno, ya te digo, Bernal Díaz del Castillo y los cronistas de la Nueva España reconoce que se llegan a orinar en los pantalones de miedo, o sea, de este tipo, porque además en los aztecas se daba de una forma ritual incluso. Y luego tú has mencionado a los caribes, el origen, ¿no? Venezolano, brasileño. Es interesante porque muchas veces nos venden, Emilio, las Antillas como si las Antillas hubiera sido pues una especie de Arcadia feliz, pero sí sabemos que los caribes agredían constantemente a los taínos. Los taínos sufrieron mucho la presión caribe del norte de Venezuela a islas como Puerto Rico, Cuba, Dominicana, ¿no? ¿No es cierto? No había una Arcadia feliz indoantillana, por así decirlo. No, para nada de esto. Es más, si quieres te sigo con las crónicas. En Adelante. 1570 el conquistador Gassi González de Silva, este es el que los empala, no el anterior, perdón, eh, empaló unos caribes al ver a orillas del río Tiznado, esto es en el actual estado Guárico en Venezuela, 200 cabezas humanas puestas sobre unas barbacoas, dignas de un banquete caníbal. O sea, ¿tú te imaginas llegar y ver en unas barbacoas 200 cabezas humanas?
Por eso es que este conquistador, al ver esa atrocidad, pues empala con la mentalidad de la época, pues a estos caribes, ¿no? Y un ejemplo de la brutalidad caribe también podemos citar la destrucción del pueblo de los mansos indios guaraunos, establecidos en el Orinoco. También sucedió el 18 de septiembre de 1735. Esto ya no es el siglo XVI, esto ya es el siglo XVIII, de que los caribes siguieron practicando el canibalismo durante los siguientes centurias. Y Sí, en sí. el archivo de Indias está la crónica del baño aquel cruel de sangre y de toda esta destrucción, ¿no?, del pueblo. Cito aquí la crónica, dice: 400 caribes provenientes del río Caura, pareciendo destrozados por su obra, los 6 hijos del moreno capitán Juan Miguel, como igualmente su esposa. Y él se salvó del milagro, pero salió bien herido del encuentro campal. Ante esta avalancha feroz, inusitada, murieron la mayoría de los guaraunos, pobladores, pero a quien tocó la peor suerte de la faena final, fue al tranquilo fraile Andrés López, el que dentro de ese holocausto sanguinario se ofreció a los temibles invasores para que cesara la matanza incontrolable de los hermanos indígenas, por lo que al aceptar el reto del incauto religioso, primero le quebraron la cabeza con macanas y luego le echaron una soga al cuello, arrastrándolo por el suelo, para después colgarlo desnudo de un árbol de chaparro, y acto continuo dentro del golgorio caribe y el sadismo exacerbado, al cadáver le cortaron los brazos por el sitio de los codos para conducirlos como trofeo de guerra mientras incendian el poblado. Acaban con la iglesia, que fue entregada al fuego, y de seguro que se llevaron a muchos prisioneros para hacer con ellos lo que ya se ha explicado líneas arriba, ¿no? Sí, sí. ¿Tú crees, Emilio, que eso, este tipo de prácticas en determinados tribus, pueblos, puede explicar de que una buena parte de la población amerindia se aliase a los españoles? Por supuesto. Tú al ver el terror que estás viviendo, vamos a poner los ejemplos de México. O sea, estás viviendo unas guerras floridas que capturan gente de tu tribu, que te obligan a dar como tributo gente de tu tribu para ser sacrificados. O sea, vienen unos españoles a, con su religión, que es el catolicismo, que es una religión que no es sangrienta, que no te exige tributos de sangre ni nada de este estilo, pues obviamente es una diferencia abismal de extremo a extremo, ¿no? Entonces te vas a aliar con estos españoles y tratar de quitar el poder a esas tribus que te someten, como son los aztecas, o como son los incas en el Perú, o como son los caribes en la zona de las Antillas y Bueno, del pero norte. lo que sí podemos matizar, yo creo que en los Andes, si bien es cierto que se dieron prácticas de sacrificios humanos, pero por lo menos con los restos arqueológicos que hay, parece ser que fueron bastante menos de lo que se dio en Mesoamérica y las Antillas, ¿no? En los Andes no se llegó a este festival de canibalismo pues que se vivía en los Caribes o se vivía en los aztecas, ¿no? Los incas solían sacrificar más que todo niños y vírgenes, eran lo que más, y los momificaban. De hecho, la momia inca mejor preservada, que fue encontrada en los Andes al norte de Argentina, es decir, que los incas abarcaron el norte de Argentina Claro, también, sí, sí, sí. es una niña que fue sacrificada y no eran grandes cantidades, sino en Claro, comparación con, dices, como con los aztecas eran miles y miles y claro, a miles, eso pero voy, que por ejemplo en los Andes no se han encontrado torres de calaveras como si se han encontrado en otras zonas. sí se han encontrado momias, unas 10, 15 momias, pero no miles como puede Eso suceder es. en los territorios mexicas, ¿no? Del antiguo imperio mexica. Tú sabes Pero que bueno, hay un paralelismo histórico interesante porque este tipo de prácticas no son exclusivas del continente americano. En Europa en la antigüedad se dieron y quienes la... hoy en día hay tribus en el Papua Nueva Guinea que Sí, sí, todavía bueno, los... sí, sí. Pero en Europa se dieron y quienes abolen y terminan de abolir esto son los romanos. Tú sabes que a día de hoy hay una idealización muy grande. A ver, que yo no tengo nada en contra de los celtas, a lo mejor algunos me malinterpretan, pero los cultos druídicos, de los cuales sabemos muy poco, entre otras cosas, porque no están codificados por escrito, al contrario que la religión romana, o incluso, qué sé yo, las religiones de Egipto, de Grecia, bueno,
se daban, los druidas también se daba el tema del sacrificio de niños, y fueron los romanos los que abolieron hasta cero prácticamente este tipo de prácticas salvajes. Y sin embargo, no, claro, es que el Imperio Romano no es romántico, porque los acueductos, las calzadas, el agua potable, eso no es romántico, es mucho más romántico Asterix y Obelix, ¿no? Bueno, quitando, claro, quitando este paralelismo histórico que yo creo que es interesante, eh, tú decías lo de los Caribes, hablamos de México. Los españoles sí es verdad que tratan de una forma muy diferente la zona andina, por eso mismo, incluso porque, como tú bien dices, en los Andes también, al igual que en México, hay la proximidad con el cristianismo de muchos pueblos que de buen grado van aceptando progresivamente, ¿no? Incluso nobles incas, que es lo que el Capitán Perú habla de los incas hispanos. ¿Por qué? Pues porque son de las familias reales de las panacas que se integran en el cristianismo, y claro, a ellos incluso les sería más fácil porque no tenían tanto este tipo de prácticas sangrientas, como sí está documentado. Porque Bueno, acuérdate que hasta hace 3 días se acusaba de que lo del canibalismo, de que el canibalismo era una propaganda de la leyenda rosa española, esto de la leyenda rosa, pero claro, cuando empiezan a aparecer las torres de calavera, ya cambia, ¿no? bueno, tampoco podemos decir que los incas eran unos santos, ¿no? Porque en No, 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 Ecuador, tampoco. Ecuador, en estas guerras que habían entre las tribus, llegaron y asesinaron mujeres y les cortaban los miembros a los hombres y cosas, pasaban cosas horrorosas Bueno, en estas guerras. acuérdate de la política de los mitimaes o de los mitmaes. En Ecuador, por ejemplo, están los otábalos, que hablan aymara, y tú dices, bueno, ¿cómo aparece gente que habla aymara en el Ecuador? Pues porque fueron deportados de la actual Bolivia, porque los pueblos que no se sometían los deportaban enteritos. O sea, cosa que también, por ejemplo, en parte hicieron los romanos. Los romanos sabemos que buena parte de los lusitanos los deportaron al Mediterráneo, a la otra punta de la península. Pues los lusitanos con viriato a la cabeza se les rebelaron, ¿no? Sí, bueno, ejemplos de expulsiones hay muchísimos. En la misma corona de Castillo sucedió con los moros, ¿no? Aunque se les dio la facilidad de convertirse y seguir viviendo en la península ibérica. Cosa que no Porque hicieron los otros países europeos, dicho sea de paso. no lo hicieron los países europeos y mucho menos los pueblos precolombinos, ¿no? Eso sí que no tenían opciones. O, 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 era, o eras la cena o te ibas, ¿no? Una de las Emilio, dos opciones. y tú, esta polémica que tú has vivido en tu página sobre los Caribes, ¿tú a qué crees que se debe? ¿Por qué esto, digamos, incomoda tanto cuando además se ponen datos contantes y sonantes? ¿Por qué incomodan tanto y ahora están con el mantra de la leyenda rosa? ¿Por qué crees tú que se debe esta incomodidad al decir que en los Caribes había prácticas caníbales? No, bueno, yo me imagino que es primero por el mito del buen salvaje de Rousseau, que contaminó todas las esferas de Europa y de Europa pues llegó a América también. Entonces, al ver a los indígenas como buenos salvajes, seres pacíficos que vivían en un paraíso, pues nos cuesta entender que algunas tribus, no todas, ojo, porque hay que señalarlo bien, pues practicaban la antropofagia. Y es la realidad, como hemos dicho, o sea, en Europa algunos pueblos la practicaron en la antigüedad, hoy en día en Papúa Nueva Guinea la practican, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero ahí están los estudios arqueológicos, como bien he citado. Hay estudios arqueológicos que confirman que los caribes practicaban la antropofagia en el delta del Orinoco y en el lago de Valencia se han localizado canelles, ¿no? Los canelles son montículos funerarios caribes, con Uh -huh. restos humanos que presentan destrucción ósea, dando una apariencia de haber sido hechos a exprofeso, ¿no? A propósito. Y muestran distintos tipos de fracturas accidentales que nos conducen con la práctica del canibalismo, ¿no? Inclusive huesos que han sido como quemados, o sea, que estuvieron en barbacoa. Y hay mucha gente que dice, no, pero es que los caribes lo hacían de forma ritual, ellos no eran caníbales porque no lo utilizaban de forma de alimentación, ¿no? Y esto también hay que decir que es mentira. Cito al colombiano miembro de la Academia de Historia de Bogotá que se llama Cuervo Márquez, refiriéndose a ciertas tribus caribes, principalmente a los paeses, panches y baicones, Uh que -huh. casi todas ellas eran antropófagas, hasta el extremo. El historiador cita que su único alimento consistía en la carne humana
Y no es un ejemplo que pasó en el año 1540 entre estas tribus, cito. Dice el historiador Cuervo Márquez lo siguiente: casi todas ellas eran antropófagas, hasta el extremo de que su único alimento consistía en la carne humana, y para procurárselas vivían en constante guerra las unas con las otras. Así que las alianzas ni la consanguinidad de tribu fueran bastante para retraerlos de esta costumbre, que ya era un vicio tan feroz como sanguinario. Basta un ejemplo: en 1540 los países confederados con los yaelcones dieron a órdenes del cacique Pianza varios asaltos a la naciente población de Timana. En el último de ellos, el combate se libró solo con los escuadrones yalcones, que fueron rechazados con notables pérdidas. Los paeses presenciaron la derrota desde una altura, y una vez que estuvo consumado, no se preocuparon sino de hacer la cacería a sus aliados derrotados. Capturaron un gran número y con ellos tuvieron abundante provisión de carne por mucho tiempo. Al pueblo de Carnicerías, en el vecindario de Paeses, le dieron los españoles este nombre, porque allí encontraron mataderos y mercado público de carne humana. O sea, Imagínate. hasta sus mismos aliados los cazaban. Sí, O sí, sea, sí. no vas a cazar a tus aliados nada más para, no sé, por ritual, ¿no? O sea, es No, porque claro. es alimentación, te alimentas con ellos. Más ritual puede ser a lo mejor las prácticas druídicas o incluso las prácticas que se dieron en los Andes, pero esto no tiene pinta de ritual, esto tiene una pinta de más de, en fin, de salvajismo directamente, ¿no? Que volvemos a repetir, no se daba en todos, pero sí se da, pero sí se daba. O sea, el negar esto o el querer minimizar esto, y de hecho el terror y el horror que muchos españoles cuando llegan allí, o muchos africanos también, porque hay que decir, y volvemos a recordar, que también hubo conquistadores negros y población negra libre, ¿no? Pues, se sintieron horrorizados. O sea, y claro, ellos estaban acostumbrados a otro tipo de mundo y a otro tipo de conflicto. Tuvieron que lidiar con algo que les era completamente ajeno y nuevo, en un mundo que en principio no comprendían, porque ellos esperaban, en principio, pues encontrarse a lo mejor a chinos, a turcos, japoneses, a gente de la India, pero no. Se encontraron a personas muy diferentes. Sabemos a día de hoy que los amerindios tienen un componente asiático, ¿no es cierto? Por las migraciones del estrecho de Bering, pero claro, no era lo que esperaban encontrarse. O sea, ni Colón, o por lo menos en teoría Colón no esperaba encontrarse aquello, ni ninguno de los que iban con él, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que yo creo que estamos en un tema importante por eso mismo, porque es que parece ser que ahora todo se acusa de leyenda rosa. Y yo, sobre el tema de la controversia teológico-política, a mí me gustaría citar un libro de un historiador argentino, Sebastián Sánchez. Yo leí hace ya unos años, bastantes años. Tú sabes que estoy con la crisis de los 40, ya el tiempo lo mido de otra manera. Y se llama Tres ensayos de historia indiana: caballeros, misioneros y teólogos en la conquista espiritual de América. Lo editó Nueva Hispanidad. Entonces, voy a leerte la descripción para no dejarme así nada. Dice que el libro consta de tres ensayos: el ideal de la caballería en la Araucana, de Alonso de Ercilla y Zúñiga, caballeros en el Flandes indiano, que hay que decir que Alonso de Ercilla pondera el heroísmo de los araucanos, que también eran bastante belicosos, y fue un conflicto que empieza a solucionarse al final de la dinastía de los Austrias, y los Borbones, con mucha inteligencia, son los que hacen allí la política de los parlamentos. Tú sabes que esto sí que siempre hablamos que los Borbones tienen la culpa de todo. Bueno, reseñemos, vamos a reseñar eso. También este libro, Emilio, aborda la lucha contra el demonio en la evangelización americana y la idolatría y la mímesis diabólica en la obra del padre José de Acosta. Entonces son temas, como te digo, me parecen muy interesantes por eso, tanto por el tema del canibalismo como fenómeno, entre comillas, físico, como desde un punto de vista teológico y espiritual, de hombres que veían el nuevo mundo por primera vez y que se tenían que enfrentar. Es que esto es importante. Ojo, sí, pero ojo, que hay gente que dice que estas crónicas son falsas, que Claro. fueron creadas por los españoles para, no sé, esclavizar a los caribes. Sí, sí, pero Pero a eso digo, voy. A eso voy. Toda crónica a día de hoy es desechada. Ahora bien, cuando, por ejemplo, son crónicas como las del Inca Garcilaso o Pedro Cieza de León, que ponderan el incanato hasta un nivel casi rosa, esas crónicas no son falsas, esas sí son buenas, ¿no? Las crónicas que nos interesan, sí. Las crónicas que hablan de antropófagos, esas no. Esas no. Aquí cogemos la historia como la oferta de un supermercado, ¿no?
exactamente. No, y como bien has señalado, pues es como una oferta de supermercado. Algunos dudan de estas crónicas y hay que decir que en el año 2020 se ha hecho un hallazgo por investigadores como William Keegan del Museo de Historia Natural de Arqueología del Caribe de Florida, Ann Ross de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, entre otros, donde analizaron las características morfológicas de 103 cráneos hallados en el Caribe. 4 de ellos son de Venezuela. Ujú. Constatan que las crónicas de Colón y de otros cientos de cronistas son verdaderas. Develan que los caribes en verdad invadieron Jamaica, la Española y las Bahamas, porque había gente que decían no, que no pudo haber indios caribes en las Bahamas, porque era muy al norte. No, o sea, ellos eran grandes marinos y llegaban con sus canoas e invadieron estas islas y están estas pruebas arqueológicas que se han hecho en universidades de Estados Unidos, que inclusive dicen que entraron en guerra con los Arawak y que posiblemente practicaron el canibalismo. Claro, ese posiblemente lo dicen ellos porque acuérdense que las universidades en Estados Unidos pues buscan suavizar un poco esto, ¿no? Pero las pruebas están ahí. Las pruebas arqueológicas que dije en el Orinoco y en el lago de Valencia están ahí. Con respecto, Emilio, a las universidades en Estados Unidos, está pasando exactamente lo que Solzhenitsyn advirtió en el famoso discurso de Harvard, que hace ya muchos años, y está pasando, y Solzhenitsyn, que había padecido cierto régimen de hoja y martillo que nos pintan de rosa, pues en los años 70 ya advertía a Occidente de lo que iba a pasar. Y Estados Unidos, que ha tenido siempre muy buenas universidades, que ha premiado mucho siempre la investigación y que siempre hacen investigaciones serias, pues hasta para investigar el canibalismo en el mundo prehispánico se la tienen que coger con papel de fumar. Y es que estamos viviendo un mundo de censura atroz y nosotros mismos nos estamos acostumbrando y a autocensurarnos. Tú y yo muchas veces nos tenemos que censurar porque si no nos cierran los canales, ¿no? Y tú, Así yo me es. acuerdo cuando tú escribiste porque fue un artículo, ¿no, Emilio? El que tú hiciste de los caribes el canibalismo y demás, Hice, hice 12. y se te lanzaron a la yugular, incluso pedían tu censura. Entonces, estamos viviendo unos tiempos complicados. Oye, que en Estados Unidos, que es un país que tendrá sus defectos, pero que una de sus virtudes ha sido premiar la investigación, y eso hay que reconocerlo, ¿no? ¿De cuántos médicos, por ejemplo, españoles no hay investigando en Estados Unidos y cuántos historiadores? Es el país que más premios Nobel tiene en el mundo. Claro, y eso no es por nada. Y que se esté viviendo esto por el tema del canibalismo en determinados pueblos prehispánicos es preocupante, preocupante. No, y esto también es como que medio iluso a veces, ¿no? O sea, esta gente que niega la creencia de que solo practicaban canibalismo de forma alimenticia, o sea, y nada más forma ritual, o sea, es tonto, porque las crónicas, como bien digo, señalan que lo hacían de forma vital, de sostén alimenticio, que los caribes atacaban para conseguir botines y de paso capturaban hasta a los niños, a los cuales castraban y criaban para comérselo, porque si los castras pues engordan más. O sea, es demasiado inocente Sí, creer, como ganado, exactamente. sí, es demasiado inocente creer que gente que engordaba a los indígenas y colgaban piernas, brazos y torsos en los judíos como si fueran jamones ibéricos para consumir, solo lo hicieran por rituales. Y más cuando la proteína escasea en algunas islas del Caribe. Porque en una isla del Caribe lo que vas a conseguir con más proteína es una iguana. Claro. O sea, No, es no, sí, demasiado iluso. la llegada de cerdos, de cabras, de vacas, de todo este tipo de ganado que llegó y ese gran contacto euroamericano fue una riqueza de proteínas como no había tenido el Nuevo Mundo por su aislamiento geográfico, ¿verdad? Que por las circunstancias que le habían tocado, ¿no? ¿No? Inclusive hay gente que te dice, no, eso es mentira, que los caribes practicaron el canibalismo porque los pueblos de Papúa Nueva Guinea, estos pueblos que consumen carne humana, pues tienen una enfermedad que se llama kuru. Pero hay que decir que el kuru es una enfermedad que se da por el consumo excesivo del cerebro humano. Y Madre los mía. caribes cortaban las cabezas y las ponían en barbacoa completamente. Ellos no consumían el cerebro. La única manera que abrían los cráneos eran para hacer vasos, vasijas, para tomar agua. Y lo hacían muy escasamente, muy pocas veces. O sea, que los caribes no consumían el cerebro humano y por eso es que no vemos restos arqueológicos con esta enfermedad de Kuru. Es por Y, eso el y motivo. sin embargo, en Papua Nueva Guinea sí que les gusta el cerebro con papa, ¿no?
creo que sí, ¿no? Porque si estos estudios pues, han resultado esclarecedores con respecto al grupo, es que consumen mucho el cerebro humano. Me Bueno, tú imagino que sabes será una delicia que local. a un miembro de la familia Rockefeller, que era antropólogo, le gustaba, se lo comieron, literalmente, vamos, en Papúa. Sí, claro, existen todavía. Inclusive en algunas islas que están cercanas a la India, no me acuerdo el nombre, creo que las islas, unas islas que tienen un grupo de tribus que no han tenido contacto con el hombre occidental porque no han querido. Ujú. Y ellos practican todavía el canibalismo. Ya, en África también todavía quedan algunas regiones aisladas que lo practican, ¿no? Sí, bueno, y en el Amazonas también, hay que decir, en los años 70 hubo unos científicos norteamericanos que consiguieron una tribu aislada en el Amazonas y ellos practicaban el canibalismo, según ellos, de forma ritual en este sentido, ¿no? Emilio, y en el actual territorio del Paraguay, bueno, es que claro, no, porque los guaraníes son tribus, en Brasil los tupí guaraní que se extienden por Paraguay, por Brasil. Ahí también hubo cierta controversia, ¿no? Sobre todo cuando empiezan a llegar los primeros misioneros, porque algunos decían que sí, otros decían que no. También fue una región, porque además eran muy aguerridos, ¿no? Pasa un poco como los araucanos, eran muy belicosos, muy aguerridos, ¿no? Sí, todos los que son los pueblos, como los guaraníes en el Paraguay, o los charrúas en la zona del Uruguay, Brasil y Argentina, pues eran pueblos muy aguerridos. Y sí, hay crónicas que señalan que ellos también practicaron También, la ya, antropofagia, y que inclusive, tú sabes que la zona del Paraguay, con la frontera con Brasil, pues fue una zona muy dada a estas obras de misiones. Hay una película muy famosa que se llama The Mission, que habla más o menos de este tema. Pero bueno, para no desviarnos del tema, sí, sí. pues estos misioneros sí escriben las crónicas que ellos practicaban el canibalismo. Y está ahí en las crónicas. Ya, sí, sí, sí. Bueno, hombre, Emilio, pues es un tema que ha despertado mucha controversia en tu página, en Venezuela Provincial. La verdad que como siempre un placer tener estas charlas sobre nuestra historia hispanoamericana, esta historia común que compartimos millones de personas, común y compleja, por supuesto, con sus luces y con sus sombras. Siempre les digo a mis suscriptores, no olvidéis darle me gusta, suscribir, siempre hay que suscribirse a Venezuela Provincial, que Emilio está bastante activo en YouTube, en Facebook y también en Instagram. Yo Instagram todavía no lo toco, algún día lo tendré que tocar. Y últimamente, pues, Bueno, te animo a que es una pronto. sí, sí, sí. Y Y hagamos un vivo por allá, live, vivo. puede ser, puede ser. Y bueno, es uno de los temas que nos ha llamado la atención por eso, ¿no? Por la controversia que ha despertado esto en las redes de Venezuela Provincial. Y bueno, esperamos por lo menos, Emilio, haber puesto nuestro granito de arena y haber aclarado el asunto, ¿no? Sí, por supuesto, que ojo, que como hemos dicho, o sea, no todos los grupos indígenas de la América, es más, yo diría que la mayoría no practicaban antropofagia, pero sí un gran grupo que eran justamente unas tribus belicosas que tenían a la mayoría de estas tribus bajo sometimiento, bajo este feroz guerra antropófaga contra ellos, y bueno, fueron justamente estas mayorías de tribus las que se aliaron a los españoles para derrotar estas tribus belicosas que al final, ojo, estas tribus belicosas fueron absorbidas dentro del sistema del Imperio Español y vemos caciques del Imperio Incaico dentro del sistema español con sus títulos nobiliarios. Igualmente sucede en el Imperio Mexicano, igualmente pues vemos eh, pueblos caribes que fueron evangelizados en Venezuela y al Sí. final entraron dentro del sistema de la monarquía hispánica. Y bueno, muchas gracias, Antonio, por haberme invitado a tu programa. No olviden a los que quieran ser mecenas de Antonio y de mi persona, pueden hacerlo a través de Patreon. Y bueno, con lo que cuesta un cafecito, pues nos están ayudando en nuestros proyectos, tanto de Antonio Moreno Ruiz como de Venezuela Provincial. Correcto. Saludamos a nuestro mecenas Borja Ares, le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, él que se encuentra un poquito lejos, un poquito. Nueva Y Zelanda, nada, cerca de pues Papua Nueva Guinea, ¿eh? sí, sí, fíjate, fíjate. Y bueno, tenemos próximos temas por ahí, Emilio, siempre con nuestra chispa polémica, pero también con ansias pues de verdad y de debate, ¿no?
Bueno, de debate yo no tengo mucha paciencia, pero tú tienes más paciencia para esos temas que yo creo. Pero siempre pues con esa historia hispana que compartimos. Así que nada, próximamente tendrán noticias nuestras, nuevas, de todo lo que tenemos preparado. Un saludo, Emilio, mucha fuerza, mucha fe y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Un abrazo hasta Sevilla, hermano. Chao, chao.